Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hoy en nuestro curso bíblico, nuestra reflexión es el capítulo 17, versículo 9. Ahora estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si al principio caen alguno de los tuyos, cualquiera lo oiga, dirá: ha habido una derrota entre la gente que sigue a Absalón. Entonces aquí estamos todavía con el discurso. Husai continúa su estrategia porque le habían pedido también un consejo a Absalón, y con una mayor precisión, ¿verdad? Una precisión brillante que él está dando. Ya no solo presenta a David como valiente y peligroso, sino que ahora lo muestra como también invisible, es decir, como alguien que tiene capacidades y muchas estrategias. O cañeta y chuicuera lleva, David no estará donde Absalón espera encontrarlo. Piensa que lo va a encontrar ahí con las tropas, o que sin embargo, aquí ya Husai le está diciendo: no, atención, David es como un fantasma, se va a esconder, va a estar por ahí, como ya hizo mucho tiempo, ¿se acuerdan? También con el rey Saúl cuando lo perseguía. Era como invisible, escondido, y de repente sale también a la batalla. David no dormirá con el pueblo, no se expondrá como un rey ingenuo. La expresión hebrea que se utiliza, Beahat Hapahatín, en una de las cuevas o en una de las hendiduras. Esto evoca los escondites, terreno quebrantado, tierra irregular, en fin, las montañas, los lugares donde David podría estar también escondido. Husai está sembrando una imagen mental. Atacar a David no será una persecución simple, sino que será entrar en un territorio donde el enemigo conoce mejor la sombra que el perseguidor conoce la luz. Es interesante, lleva. A cierto guante ahí vea, lleva, porque David estuvo tanto tiempo recorriendo el desierto cuando fue perseguido, mucho tiempo, incluso debe conocer, pero como la palma de su mano, ya es de todos esos lugares y estos terrenos por donde él se había escondido. Del Monte de los Olivos iba bajando hacia el Mar Muerto, ¿verdad? Y después ya toda esa zona del sur es impresionante. La veía y nada, cualquier virorey. Hoy cuainte movilas hijas David, pero es el famoso lugar, por ejemplo, En Gedi es un lugar maravilloso, ¿verdad? Como yo estuve 10 años por ahí, cuando ponamos mi lugar, son lugares escabrosos, lugares bastante difíciles, y donde el relato nos muestra así tal cual es, así como hoy vemos incluso, imagínense, pero eso ya hace más de 3000 años atrás. Pero la naturaleza es así, las hendiduras, las cuevas, las rocas. 3000 años es poco para la geología. Desde un aspecto histórico, David tenía experiencia real en este tipo de supervivencia. Durante la persecución de Saúl había vivido entre cuevas, desiertos, refugios naturales. Husai sabe que David no pelea como un rey cómodo, sino como alguien formado en la adversidad. Entonces, él está como para afrontar cualquiera de estas situaciones de la adversidad. El peligro no está solo en la fuerza de David, sino en su memoria táctica. Si los hombres de Absalón sufren una primera baja, la noticia puede destruir la moral del ejército. Este ejército, que es un ejército nuevo, que ahora está respondiendo a una gente nueva también, a unos generales nuevos. Absalón, si sufre entonces una primera baja, una derrota, eso va a destruir totalmente. Así que en Absalón, en las guerras antiguas el rumor podía correr más rápido que la estrategia. Y en este sentido, ¿de qué sirve tener muchos soldados si luego el miedo empieza a gobernar antes que la obediencia? Es decir, cada uno más o menos de los soldados, pero ya puede ir el famoso sálvese quien pueda. Entonces, ¿de qué te sirve tener muchos soldados?
pero hagan en el momento crucial, en el momento en que tienen que presentarse cuerpo a cuerpo para estar luchando, o peor todavía, por este miedo, y le cae desde arriba en asalto, aumíala enseguida un bollita y la inmoral. Entonces por eso dice, ¿de qué te sirve tener un ejército con muchos soldados y después al final doy coyete? Doy coindiga tu ñañona y no lleva porque odi para paz y es interesante porque históricamente lo que está haciendo el autor sagrado aquí es recordar simplemente y poner en boca de Husay todo lo que David ya había vivido cuando fue perseguido por Saúl en tiempos justamente de su persecución. Volvemos enseguida con los años de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 10. Entonces, aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, se desanimará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre valiente y que los que están con él son hombres valientes. Veamos un poco, queridos amigos, algunas de las palabras claves que tenemos aquí, sobre todo ese se desanimará por completo. Vean, de ella masas, derretirse, masas, desfallecer, perder el ánimo, masas. Entonces, entonces desfallece el corazón, perdemos el ánimo. Entonces esta palabra, masas, expresa la idea de disolverse interiormente. Es la famosa depresión. Entonces, ahí está. Ya no hay ese esqueleto, esa columna vertebral que te anime, ánimo. De ahí viene, ¿verdad? Ya no tenemos alma, fuerza, espíritu. Entonces, nos disolvemos interiormente. Por lo tanto, de ahí viene la palabra desfallecer, desfallecer, perder la firmeza del corazón. Entonces, queridos amigos, esta palabrita describe un colapso interior, lo que nosotros sufrimos interiormente. Es lo que le está diciendo Husay aquí a Absalón. Ella entendé que porque aquí puede venir ese masas, ese desfallecer interiormente, el colapso interior, el miedo que puede vencer al hombre, pero ya antes del combate. Vos ya estás vencido porque eres como ahí que lleva. Y que tú me embarete, pero si no hay fuerza por dentro, entonces es peor. Ahora, la fortaleza espiritual sostiene siempre la fortaleza exterior, porque esa fortaleza interior, y que es una fortaleza espiritual, el ánima, eso es lo que va a sostener todo lo que es el aspecto también exterior. Pero que vamos a hacerlo exteriormente. El corazón que pierde la confianza empieza a perder también sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque perdemos la confianza. Perdemos entonces eso que nos aferra al otro, nos agarra al otro. Entonces, perdemos toda confianza. Y cuando perdemos toda confianza, también perdemos toda nuestra fuerza. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Porque Pepe a mi niña y yo es Husay, upe ahí va itaína, porque upe veña ñe desmoraliza paitetaína, hablan de ejército, a ver, no hay hombre. Una segunda palabra clave es la fuerza Jail, fuerza, valor, capacidad guerrera. Justamente lo contrario, el masas es perder ánimo, fuerza, vigor. Y por otra parte, el Jail, que quiere decir todo lo contrario, es la capacidad guerrera, es el valor, es la fuerza, capacidad militar, el vigor, el poder efectivo,
peñandica tuta ya pojina ya hata es. Por lo tanto, este Jail describe a los hombres valientes que acompañan a David. De los hombres de David dice que son hombres valientes. De los hombres de David dice que ellos tienen esa fuerza y esa capacidad de confrontarse, porque en realidad la ñandeña mañana, ¿quién está en el trono? En el trono está Absalón y todo ese ejército que podrían decir, pueden vivir de las mieles del Estado, del reinado. ¿Por qué? Porque ellos están ahí. Pero al mismo tiempo pueden decir, y bueno, David ahora es un fugitivo. Cuando ve coimba bebé, o desaparece. Entonces tendría que ser al revés, ¿verdad? El Masás tendría que ser para David y el Jail tendría que ser para Absalón. Pero sin embargo aquí Husai le está dando la vuelta y le está diciendo, Pedemando Abio, es como una osa a quien le sacaron su cría. Porque uno de los animales más imprevistos es justamente el oso, ¿verdad? El oso. A veces es que nosotros decimos abrazo de oso ya, pero es uno de los más imprevistos, uno de los más traicioneros, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo a que David en este momento está siendo como esa osa a quien le sacaron su cría. Entonces está furiosa, rabiosa. Así que ni que me cuidado, ñangarecogue. Entonces, la verdadera fuerza necesita sabiduría, ñangarecogue, sabiduría, emañaque, echaque, sabiduría, discernimiento, es el discernimiento. Y luego la confianza, es decir, sin ella incluso el Jail puede debilitarse. Aquí se debilita, pero totalmente. El Jail puede debilitarse, es decir, la fuerza que nosotros decimos que tenemos, ese valor, esa capacidad militar, esa capacidad guerrera, se puede totalmente debilitar cuando nosotros no tenemos este discernimiento, cuando nosotros no tenemos esta sabiduría para confrontarnos con la realidad. Operar con la hoy que lluvia Husai. Hoy que baite lluvia, ya tendré que la naca. Hay que crear esa confianza y tener un discernimiento primero. Anila, ente va y ya tú ese, ¿verdad? Como Agitofel justamente le está diciendo. Bueno, es interesante. Dos consejos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que Absalón después va a decidir? Allá es Chatainabea. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 11. Por eso yo aconsejo que se reúna contigo todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, tan numeroso como la arena que está junto al mar, y que tú mismo vayas al combate. Queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Aquí vamos a entrar un poco en algunas palabras claves. En primer lugar, el asaf. Asaf quiere decir reunir, convocar, agrupar. Upea asaf. A ver, ya ver upaiteque, entonces a ver la llane gente cuera, tu upaiteque ñanendie. La raíz hebrea de asaf significa reunir, recoger, congregar. Upea dice. Había upaiteana, había congregana, había reuniana, yahuerecoana. Husai propone reunir a todo Israel alrededor de Absalón. Reuniseis na pepe a ogre cosecho becuero pepe lleva todo aquí juntos. Propone esa reunión. Y luego esa palabra posee una doble intención. Aparentemente fortalece al nuevo rey. Porque había reunido baitedena. Desde el norte hasta el sur, de Dan hasta Beersheba. Realmente, sin embargo, lo que está haciendo es retrasar la lucha, el combate y de tomar por sorpresa a David. David
se va todavía desorganizado, está huyendo. Pero lo que Husai está haciendo es retrasando, y esta es la forma como Dios está utilizando a Husai para que no siga Absalom el consejo que le había dado a Ahitofel de caer encima sobre David, pero enseguida. A nivel añanote, a niñas anote. Este texto enseña que reunir mucho no siempre significa actuar mejor. Reunir a mucha gente no quiere decir que uno por eso va a actuar mejor. Una operación demasiado grande puede hacerse lenta, pesada, vulnerable. ¿Y por qué? Porque justamente es así, ¿verdad? Cuanto más tú ya, etcétera. Cuando yo reunía a las 12 tribus, ¿cómo hago para reunir a estas tribus? ¿Cómo vamos a hacer para enseguida estar y entrar en información, ¿verdad? Entonces, una operación grande siempre puede hacerse mucho más lenta. La verdadera sabiduría no depende entonces del tamaño de la fuerza, sino sobre todo del discernimiento. Ya hay puro año de acá, ya cada año de estratégica, toda la ya popona, la ya posee. Hay una segunda palabra, queridos amigos, palabra clave también, que es la palabra arena, hol. Entonces, multitud incontable. El hol es una multitud incontable en la que nos encontramos aquí. La palabra hol significa arena y en la Biblia simboliza una multitud inmensa, incontable, porque ve, y ya de coina peñane donde veo, es incontable. Entonces, en la Biblia simboliza una multitud inmensa. Husai compara el ejército de Absalom y Israel todo reunido, ¿verdad? Como fuerza, como una multitud incontable, como las arenas del mar. Tu el de ejército. Si somos así vanidosos o lo que sea, de usted y a la cuenta, mi amor, todo el ejército que tengo aquí. A ver, ya. La imagen despierta una sensación de seguridad y grandeza. Yo me pongo al frente y todo mi ejército. Imagínense el ejército que tengo. Seguridad, grandeza, a veces digna. Sin embargo, queridos amigos, el narrador introduce una fina ironía, que hay una ironía en el fondo. La cantidad no garantiza la victoria. La cantidad de gente, el hol, que sea como arena, no garantiza absolutamente ninguna victoria. La arena es abundante, pero también dispersa e inestable. Ya digo, ya hoy, tierra movediza, tierra movediza, es inestable. No es una cosa segura. Así es que, importante avena, esa arena abundante no es entonces tan segura como la roca. Ya le cogían de evangelio voy a explicar ya de verdad. Edificar la casa sobre arena o edificar la casa sobre piedra, sobre roca. Y también, queridos amigos, recordemos que la multitud, sin un verdadero discernimiento, puede impresionar, ¿verdad? Pero no necesariamente salvar. Catuñan impresiona formal, lleva la yajesaina, pero vende. Más de eso no nos vamos. Solamente una gran impresión que nos causa estaitego, como, te cuñan de monguillea, lo que sea, pero no necesariamente porque está sobre arena, decimos, movediza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Entonces iremos contra él en cualquier lugar donde se encuentre y caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y no quedará de él ni de todos los hombres que están con él, ni uno solo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este versículo, queridos amigos? 12, ¿verdad? De este capítulo 17. En primer lugar, no todo lenguaje bello comunica una intención justa. A veces,
la poesía puede disfrazar la violencia. La poesía entonces puede disfrazar la violencia. Pero nos dice muy bien, ¿verdad? No todo lo que es bello, no todo entonces lo que se presenta ahí como una cuestión maravillosa y linda, comunica una intención justa. Entonces ya ñangarecoana, porque aquí tenemos que mirar que a veces la poesía lo único que está haciendo es disfrazar la violencia. Hay un segundo elemento, queridos amigos, que es el poder manipulador. Sabe presentar sus planes como inevitables, ordenados y hasta nobles. Ordenado y hasta noble. El poder manipulador. Vayan de manipular. Sabe presentar entonces los planes que tiene como inevitables, ordenados y hasta nobles. Porque entre los de veo y purugina, o manipulados o de acuerdo a sus intenciones e intereses. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la eliminación total del adversario nunca debe confundirse con una verdadera paz. Y en entonces, sí, vamos a sacarle a este del Parlamento, vamos a sacarle a esta, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y a eliminar, y a solucionar tapeche. No. La eliminación del adversario nunca debe confundirse con una verdadera paz. Al contrario, estamos trayendo más guerra, ¿verdad? Porque guerra significa destrucción. Destrucción, queridos amigos, significa que estamos haciendo prevalecer simplemente nuestros intereses y los intereses mezquinos. Porque la persona que busca la justicia, ciertamente que de acuerdo a la justicia va a hacer que las cosas funcionen. Y entonces ese que es tu adversario, porque aquí la gente dice, ¿verdad? Con facilidad, no, pégate, ya puedo ir, pega, que vamos. Bueno, demostrarlo y hacerlo con justicia y te vas a dar cuenta que nadie va a poder entonces hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero querer, dice, y eliminar totalmente, ¿verdad? Al adversario, eso hace que después vos mismo que te crees que sos no sé quién, entonces estás haciendo que la destrucción y que la guerra destruya peor, ¿verdad? Haga un efecto peor sobre lo que vos supuestamente estás diciendo que todo está bien. Ahí ya comienza la corrupción, ahí comienza. ¿Cuáles son los resultados de la dictadura, por ejemplo? Gente corrupta, gente que ha metido, ¿verdad?, a un país, a toda una nación, dentro de situaciones que no podemos hasta ahora. Peor que la guerra. Peor que la guerra. Porque siempre el bien y el mal que están juntos, el trigo y la cizaña, ciertamente entonces se van regulando y se van equilibrando, ¿verdad? Operar entonces no confundir, absolutamente. Esa eliminación total. ¿Qué le dice? No vayas, le dice, ¿se acuerdan? Cuando en la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a sacar a esa cizaña, alguien plantó aquí. No, le dice Jesús. No, tranquilo nomás le dice. Porque el anderijo no lleva a reipearse, reipea pata, otro entero. Y se dan cuenta. Y es así mismo. Una sociedad que no puede salir, ¿verdad? No podemos salir de una situación que nos han metido y que es una guerra supuestamente, se llevando algo más, hoy aquella programa La Voz del Coloradismo, era por una nación próspera y feliz, por la paz entre sus ciudadanos. ¿Cuántas cosas decían? Lo llevó, peor. Entonces, no podemos salir hasta ahora, ¿verdad? Son las consecuencias, voy año vamos a hacer. Ignorancia, relegamiento, dificultades profundas, ¿verdad? Dentro de la humanidad del hombre, quiere decir eso, ¿verdad? Hay un cuarto elemento, queridos amigos, las sociedades deben aprender a desconfiar de los discursos que suavizan la crueldad con imágenes atractivas. Pero aquí entonces es una responsabilidad, las sociedades deben aprender. Entonces, esa es la forma, esa es la estrategia que tiene que usar una sociedad y una comunidad. Porque una sociedad que se entienda, que se quiera, que pueda equilibrarse, y bueno, ustedes tienen que aprender
a tener criterios, a mirar, a abrir los ojos. Eso quiere decir a desconfiar de los discursos que simplemente quieren suavizar todo como por vaina. Porque en el fondo quiere decir que hay otros intereses. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que la sabiduría bíblica enseña que la verdadera justicia no busca borrar al otro. La verdadera justicia no busca borrar al otro, sino que enfrentar el mal sin perder la dignidad del corazón. Enfrentar el mal. La justicia la ñandeña moino, si yo que fuera. Entonces, siempre vamos a poder guiar bien a la sociedad, pero para eso tiene que ser una justicia fuerte. Pero fuerte quiere decir en el sentido de que no se vende, no se deja influenciar por otros poderes. Ñandego a ver tembiwa y meme, ñandego títere meme a ver en manos de un poder fáctico, ¿verdad? Que en el fondo sabemos que el poder fáctico quiere decir el que realmente maneja los cordeles, el titiritero, vamos a llamarle, incluso no están dentro del engranaje. El engranaje del poder, queridos amigos, ese es el poder fáctico. Y esos son simples titiriteros en manos de otros intereses mezquinos, ¿entiendes? Entonces, cuando te está diciendo que aquí es la sociedad que debe aprender a desconfiar y a saber entonces a quiénes vamos a poner allí, ¿verdad? Porque si vamos a poner a simples titiriteros que te van a decir con sus discursos, suavizar, no, hombre, vamos por ambao, somos el mejor. Queridos amigos, eso no es la verdad, ¿entiendes? Así es que este día añade ya arañe o poco por año de heinas y bonas, pero tenemos que escuchar y tenemos que hacer que también esta sea una realidad fáctica, es decir, poner en acción. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.